El Recurso, podcast educativo de Manel Ribes y Al. El Recurso es un podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, recursillistas. Una semana más aquí en El Recurso. Hoy, lo siento mucho, tengo que volver a decirlo, tengo el enormisísimo placer, es marca de la casa, pero hoy, de verdad de la buena, tengo el enormisísimo placer de traer a un chico que está mal que lo diga, pero es que lo tengo que decir. Alguna vez lo tengo dicho en otro lugar, pero es que me corre por dentro una envidia insana, malsana, que me mata por dentro, porque es joven, sabe un montón de educación, habla que te mueres, da formación que es alucinante y además una cosa por la que me encantaría es volver atrás en el tiempo y tener las ideas tan claras como las tiene él con mucha menos edad. Yo tuve que pasar mi periplo, él ya se ha cortado mucho tiempo eso. Se llama David Chacón, trabaja en el colegio de La Milagrosa, además tiene tiempo para estar en Just Edu, que es un grupo de gente que sabe muchísimo de educación, son unos frikis enfermos de la educación, pero de la buena. Además, como le sobra tiempo, trabaja para la UNIR y además trabaja para la Escuela de Maestros con Guillermo Negre y Fanny Pastor, que ya han pasado por aquí. Y además tiene familia y no sé cómo lo hace, pero tenemos que pedirle el secreto, porque por encima tiene pinta de estar joven y dormir mucho. ¿Cómo se hace, David? Por Dios, cuéntame. ¿Qué tal estás? Buenas, Manel. No sé quién te ha encargado esta presentación, quién te ha pagado algo para que hagas esta presentación, porque, bueno, Nadie. tú bien sabes que se hace lo que se puede, que se hace lo que uno va viendo a su alrededor, que se va impregnando de esa energía, de esa vitalidad que tiene la gente que tiene alrededor, y yo estoy rodeado de gente muy, muy buena y bueno, muy contento de estar aquí contigo, de pasar un ratito charlando y empecemos. Bueno, pues una de las cosas que antes lo decía en plan broma, pero yo lo pienso en serio. La idea de que alguien que salga de la facultad o que ya desde la facultad o antes de la facultad, no lo sé, pero que tenga las ideas mucho más claras, a mí me ha llevado muchísimo tiempo y yo, una de las cosas que yo te quería preguntar es, ¿cuándo te diste cuenta que querías ser maestro? Sí, bueno, la verdad es que en la época en la que te tienes que plantear qué quieres ser de mayor, o eres vocacional, como sí que la hay mucha gente, o es complejo, ¿no? Estás en una época en la que te gusta todo y no te gusta nada. Me gustaba mucho la parte de la psicología, me gustan mucho los niños, me gusta mucho trabajar con la gente y bueno, decidí empezar la carrera de magisterio y poco a poco pues he ido digamos, queriéndola más, ¿no? Queriendo más a la profesión. Es decir, al principio sales de la universidad, empiezas a trabajar en algo que no sabes cómo va a funcionar y poco a poco vas ganando en experiencia, vas rodeándote, como te decía antes, de gente muy buena que te va aportando, que te va guiando, que te va dejando ser tú y eso es lo que va haciendo que crezca un poco tu vinculación o tu amor por la profesión, ¿no? Y luego, pues bueno, tú bien sabes, tengo un pequeño que tiene 4 años y en el momento en el que él nació, o casi más en el momento en el que nos planteábamos que quedaba poco para ir a la guardia y para ir al cole, es cuando de verdad creo que en la cabeza, por lo menos en la mía, hizo un clic de pues que me tenía que convertir, ¿no?, en ese profesor que me gustaría para mi hijo, ¿no? No siendo nada extraordinario, ni mucho menos, pero en cómo mirar a los alumnos que tenemos en clase, a las alumnas, sabiendo que tienen sus vidas, tienen sus historias y lo principal y lo primero es que nosotros podamos ser lo más empáticos posible con ellos y tratarlos de la manera que cada uno se merece, ¿no? A mí me ha pasado, me pasó. Esto es lo que tenemos los gallegos, que a veces no conjugamos bien sus tiempos compuestos. En mi propia vida de no saber qué quería ser y descubrirlo
me imagino haciendo otra formación, otro tipo de vida y a veces me he preguntado, pues, ¿qué habría hecho? Evidentemente, pues me habría adaptado, pero no sé si hubiese tenido la pasión que a veces siento, ¿no? Por esta profesión de cómo hacer las cosas. Y eso me ha llevado a reflexionar de, ¿no crees que a veces a los pequeños les hacemos tomar decisiones demasiado pronto? Cuando en la vida, pues gente relevante como tú, que hace las cosas de una manera que, pues, a donde hay que mirar, y dices, ostras, si alguien que lo está haciendo tan bien no lo tenía claro a esa edad, ¿cómo lo van a tener los demás? Sí, tomar decisiones muy pronto y luego lo que hacemos bastante es ponerles etiquetas mucho más pronto aún, ¿no? Es decir, todos esos roles los intensificamos a los niños, les hacemos ver, pero ya no solo en el cole, desde casa, ¿no? El tipo de niño que vemos en él, cómo es y cómo le ponemos esa etiqueta que va marcando totalmente su forma de ser, ¿no? Y que a veces pesa, ¿no? Pesa como si fuera una losa. Y luego lo que decías, ¿no? Esa toma de decisiones debes decidir hacer una cosa u otra que quizá después tampoco está muy permitido equivocarse, ¿no? No nos gusta que la gente se equivoque o que, por ejemplo, yo pienso en mi hermano que empezó a la carrera y no le encantaba, pues cambia, vete a otro sitio, es que pierdo un año, pues que pierdes un año. Pero sí, ojalá, lo bonito será que la vida sea tan larga que ese año sea insignificante, ¿no? Es decir, que al final es que, no sé, nos urge todo, ¿no? Vamos con mucha urgencia por ahí. Sí, sí, vamos con los tiempos quizás demasiado marcados y es muy difícil luego salirse de ese esquema preestablecido. Y luego entiendo que a lo mejor socialmente no está bien visto, ya te etiquetan otra vez perdedor o que no sabe, y eso condiciona muchísimo a las personas, yo lo entiendo. Pero a mí me parecen muy valientes las personas que 1, 2 o 3 años después de empezar una carrera, incluso conozco casos de gente que lleva con buenas notas, sacando, recuerdo ahora mismo me viene a la cabeza un ingeniero que estaba en segundo, en tercero, sacando buenas notas y pararse y decir a la familia, esto no es lo que quiero para mí. Hay que ser muy valiente para hacer eso y decir, yo quiero ser cocinero. Aparte dices cocinero, ¿no? Porque si dices, no, voy a ser piloto, algo que socialmente esté bien visto, pues los padres dicen, bueno, guay, pero en el momento que tú dices algo que socialmente, bueno, ahora los cocineros todo el mundo tiene a lo mejor la visión de un chef, tal, pero nadie sabe que va a ser un chef, va a ser el cocinero, luego ya veremos a dónde llegas. Ostras, le seguimos poniendo etiquetas hasta a nivel social, ¿no? De lo que significa tu profesión. Y eso te etiqueta a ti también. Y es un poco, no sé. Una de las cosas que a ti te han etiquetado junto con Guillermo Negre es en el desarrollo, me vas a contar cómo nació eso, en el desarrollo de las UDIs y el desarrollo de un planteamiento diferente, de propuesta didáctica diferente con los nanos. Cuéntame cómo comenzó todo aquello. Pues mira, nosotros tenemos la suerte de quizá ser un buen altavoz para lo que sucedió allá por 2009, ¿no? Dentro de un grupo de trabajo de un seminario del CEFIRE en Alcira, empezó aquí en la Comunidad Valenciana, cuando nuestro jefe de estudios en ese momento, que es el actual director del centro, junto con la directora de ese momento, Sor Julia, en este caso Rafa y Sor Julia, deciden meterse dentro de un grupo de innovación que lo que hace es intentar hacer, gracias y por medio al proyecto Combas del Grupo Atlántida, pues hacer el aterrizaje de las competencias. En ese momento se llamaban competencias básicas aquí en España, y cómo hacer eso para implementarlo en las comunidades autónomas y en las aulas, ¿no? En ese caso, en ese seminario 2009 empezamos ahí junto a gente muy, muy, muy top. Estaba Fanny, ahí conocimos a Fanny, Esperanza, Javier Cortés, bueno, multitud de compañeros que todavía lo son y que seguimos trabajando juntos en muchas ocasiones, y ahí nace todo, ¿no? Ahí nace un poco la idea de la unidad didáctica integrada y de incluir o hacer propuestas de programaciones de aula, enfocándose hacia las competencias. Y en ese seminario, que más o menos nació pues, el 2009, ¿cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo estuvisteis investigando, transformando, creando?
Sí, nosotros 2008 aterrizaron las competencias, 2009 iniciamos o ya habían iniciado, yo 2009 entré en el colegio y en ese caso hacemos el Canvas en los 3 niveles, que dura 3 años la formación y no nos desvinculamos nunca de ese grupo, ¿no? De ese grupo de seminario. Actualmente se siguen haciendo reuniones, se sigue haciendo documentación, incluso nosotros aportando poco, quizá por falta de tiempo, pero este grupo de trabajo incansable sigue sin parar, ¿no? Y eso te da un crecimiento increíble porque son gente que no para de darle vueltas desde la teoría, pero luego nosotros, como tú has anunciado desde el principio, hemos intentado aterrizar toda la teoría dentro del aula y probar dentro del aula si esto funciona o no funciona, que al final es el laboratorio, ¿no? donde se tiene que experimentar. Y una de esas formas en las que llevasteis al aula, que para mí es lo que creo que no puede haber una práctica sin una base teórica. Ahora recuerdo tener una conversación con Manuel, con el profe Manuel de la universidad, aquí en el recurso, y hablando de cómo se estaba tratando ahora a los pedagogos, ¿no? Que le llamaban pedabobos, y hay un ataque ahí un poco bestia en algunos lugares contra la pedagogía, un sinsentido desde mi punto de vista absoluto. Esa teoría es fundamental para luego crear una práctica real en el aula. Y una de esas prácticas que vosotros construisteis fue el documento puente. Para que la gente que no sabe muy bien por dónde vamos, explícales qué es el documento puente. Bueno, el documento puente realmente cuando lo diseñamos sobre la antigua norma, pues aquí en la Comunidad Valenciana realmente fue un trabajo para la Consellería. La Consellería lo hizo, ¿no? Lo hizo con la gente del grupo que estábamos trabajando ahí, ¿no? Ese documento lo que pretendía era, pues tenía varios objetivos. Uno era ordenar un poco la norma, ¿no? Las normas son difíciles tienen difícil lectura y demás, entonces ese orden de saber en qué nivel te sitúas y qué es lo que tienes que trabajar o qué es lo que marca la norma para ti, eso lo conseguía el documento puente, pero sobre todo era ese puente, ¿no? Por eso de ahí el nombre, entre lo que es la norma y las programaciones de aula, ¿no? Porque además en ese caso, en ese momento se generaron los indicadores de logro aquí en Comunidad Valenciana, que realmente lo que hacían era secuenciar el criterio de evaluación en procesos cognitivos diferenciados para poder hacer evaluaciones más concretas y también más formativas al alumnado. Entonces esa creación de los indicadores de logro creo que ayudó muchísimo a todos los docentes de la Comunidad Valenciana, ¿no? En este caso cambió la norma. Nosotros como Escuela de Maestros hemos hecho una propuesta de documento puente también, porque creemos que sobre todo para ordenar la norma y luego para ayudar a los docentes, aunque entendemos que la norma actual tiene un propósito que es el trabajo durante el ciclo y demás, pero también hemos hecho un documento puente nivelado para facilitar un poco lo que el docente tenga una guía dentro de su propio nivel y bueno, es un documento que para nosotros es súper necesario y que de verdad nos hizo aprender mucho. Voy a decir dos cosas porque es la otra marca de la casa, es que yo diga cosas de dos en dos. Entonces, la primera que se me ocurre es, ¿hay más documentos puentes por España que nosotros no conozcamos? No. La vuestra es la única propuesta. Sí. Que conozca yo, digo así porque yo lo único que conozco es la vuestra, pero puede haber más que yo conozca, no. En el momento que la Consellería lo adoptó como suyo y nos encargó ese trabajo, ninguna comunidad autónoma que yo sepa tenía documento puente. Y la verdad es que facilitaba muchísimo el trabajo. No facilitaba, sino que te daba esa guía y te daba esa tranquilidad de tenerlo todo ahí ordenado y secuenciado, y la verdad es que es un documento que fue guiado por este grupo, también por Esperanza y demás, y creo que fue muy, 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 muy útil. Pero hablas de él en pasado, pero me has dicho que tenéis como una propuesta que podría utilizarse actualmente. Sí. Si mañana, bueno, mañana cuando la gente escuche este podcast, será mañana también para ellos. Entonces mañana dice, ostras, yo no lo tengo para mi comunidad autónoma, pero me está contando que es una forma
muy visual, porque es un documento real en la que llevas desde los criterios de evaluación, en este caso actualmente se llaman criterios de evaluación, y los llevas exactamente nivelados para que puedan tener elementos concretos que puedan utilizarse para luego las evidencias, etcétera, etcétera. Sí. Si alguien te dice, ¿podemos acceder a eso? ¿Está en algún sitio? ¿Podría la gente consultarlo? Sí, te hablaba en pasado porque te hablaba del documento oficial, ¿no? Dado por Consellería y demás, que eran elementos orientativos, ¿eh? Y con ese mismo fin lo hemos creado ahora. Lo que pasa es que ahora lo ha generado Escuela de Maestros. Y Escuela de Maestros lo ha generado, lo ha publicado en la página web, lógicamente, de forma gratuita, y de ahí que tenga que agradecer enormemente todo el esfuerzo de los docentes que han trabajado en ellos, porque está de todas las áreas, o de la mayoría de las áreas, y eso ha sido un trabajo altruista del grupo de Escuela de Maestros, que de verdad es encomiable el esfuerzo que han hecho. Y sí, lo tenemos publicado para que quien lo necesite pueda darle una ojeada. De hecho, hicimos una práctica con el Real Decreto también del documento puente de ciclo, pero claro, es del Real Decreto. Cada uno debe de ir a su norma de cada decreto, claro. Bueno, de todas formas, tampoco creo que haya una diferencia sustancial. Ojo. ¿Sí? Ojo. ¿Tanta? Sabes que las autonomías tienen hasta... a ver si lo digo al revés. Creo que es 40 o 60% de autonomía 40. para añadir elementos. De hecho, en Comunidad Valenciana aparecen competencias específicas que no están en el Real Decreto. Todo muy bien argumentado, ¿eh? Todo con no es para nada es una crítica, ¿eh? Con una visión y con un objetivo. Pero sí que cambia de cada decreto curricular, aunque el concepto del documento se puede trasplantar. se puede entender perfectamente. Hemos puesto las plantillas vacías para quien quiera, a partir de ahí trabajar y hacer lo que quiera. Recursillistas, normalmente no damos muchos recursos, hablamos mucho, pero recursos no doy muchos, pero este es uno de ellos. O sea, hay que irse, buscáis Escuela de Maestros, os va a salir de primer lugar, y ahí hay un lugar, que si no lo pondremos en las notas, donde podéis bajar esta información. Esta información a mí se me antoja tremendamente útil para nosotros como docentes, porque es lo que muchas veces hemos hablado de que nos falta esa concreción desde las normas al aula y cómo poder crear lo que nosotros tenemos que utilizar para nuestras programaciones didácticas. Y esta gente lo ha puesto de forma altruista. Curiosamente, no han pedido ni 50 likes, ni sígueme 25 veces en Instagram, que luego me lo compartes en tus reels para que luego me llegue a mí y tenga 800 más seguidores. No, lo han puesto gratis en una web, como se hizo toda la vida. De todas formas, hoy queríamos hablar también, o concretamente, de el resultado de toda esa investigación, de trabajo en equipo, que en vuestro centro ha significado un cambio muy importante en la fisonomía del propio centro, en la dinámica del propio centro e incluso en lo que entienden los docentes, que es su práctica diaria docente. Y son las UDIs. Si tuviéramos que poner una definición, ¿cuál sería? Bueno, pues como bien dices, las UDIs vinieron para transformar nuestro centro. Realmente, cuando hablamos de UDI, hablamos de ese documento de planificación docente que sirve para programar y evaluar competencias. Fíjate, cuando estamos hablando de esto ya desde el 2009, están basadas en el modelo ecológico de Doyle, que lo que intenta es que todo lo que pasa en el aula tenga su aplicabilidad en un contexto. Perdón. Y luego tiene sus 3 pilares, ¿no? La parte de la concreción curricular, la cual pues se basa en estos elementos normativos que venimos hablando. Y luego la parte de la transposición didáctica sería el segundo pilar, en el cual se sustenta, y es que ahí es donde vamos a dejar espacio para que los docentes sean más creativos y puedan diseñar sus secuencias didácticas, ¿no? Perdón. En ese sentido, secuencias didácticas relacionadas con, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, design thinking, aprendizaje servicio o cualquier secuencia didáctica tipo que tiene las fases del aprendizaje significativo, ¿no? Ahí, dentro de la transposición didáctica, tú bien sabes que nosotros diferenciamos terminología específica, y está la parte del ejercicio, de la actividad y de la tarea, que si quieres... Sí, no, ahí quería pararme porque seguro que os la han preguntado 101 millón de veces
pero si yo hago ejercicios, si yo hago tareas, si yo hago actividades y me estás rompiendo la cabeza, ¿qué diferencia hay entre esos tres términos? Pues bueno, la diferencia entre ejercicio, actividad y tarea se ve de forma visual. Nosotros normalmente la presentamos mediante una pirámide, ¿no? Y en esa cúspide de la pirámide aparece lo que es la tarea, que es ese producto final, que tiene que responder a la pregunta de qué hace el alumno, ¿no? Es decir, ¿qué producto final se va a hacer después de este proceso? Y luego está vinculado a una práctica social. ¿Cómo? Respondiendo al para qué lo hace. Es decir, este producto final tendrá asociado un valor cultural, un valor artístico, un valor social, un valor científico, que luego estará alineado con el propósito, con los propósitos de nuestro alumnado, ¿no? Ese para qué responde a los propósitos de nuestros alumnos, ¿no? Entonces, es muy importante saber que planteando tareas es como realmente vamos a conseguir un aprendizaje competencial, ya que en esta tarea, para la resolución de esta tarea, van a tener que combinar los tres saberes, las tres dimensiones, que son las tres dimensiones de la competencia. La parte del saber, que está vinculada a los conocimientos, la parte del saber hacer, que está vinculada a las habilidades, destrezas, y la parte del saber ser, que son las actitudes. Pues solo mediante la combinación de estos tres saberes para resolver un problema complejo y contextualizado es como llegamos a trabajar de forma competencial, y por lo tanto las tareas son una forma de poder evidenciar aprendizajes competenciales, ¿no? Esta tarea que está en la cúspide está secuenciada en diferentes actividades, que son los pasos que tienes que seguir para llegar a hacer ese producto final. Estas actividades son diversas porque cada actividad está asociada a diferentes procesos cognitivos de orden superior y está muy contextualizada, ¿vale? Son pasos necesarios. Y esta respuesta a las actividades pues, va a ser variada por parte de los alumnos, y la realización de las mismas, como te decía, es esencial para conseguir esa tarea, ¿no? En este punto de las actividades podemos decir que ahí lo que va a haber sobre todo es saber hacer, habilidades, destrezas, ¿no? Saber hacer con analizar, investigar, debatir, argumentar, evaluar. Saber hacer con qué, con esos conocimientos que se han adquirido previamente en la base de la pirámide, que son los ejercicios, que es unos ejercicios que están vinculados a esas actividades, que son mecánicos, que son repetitivos, de respuesta cerrada y que se consolidan con contenidos básicos, ¿ok? Entonces ahí copiar, memorizar, definir son base de la pirámide para después, son el saber, de las dimensiones sería el saber, para después poner en práctica dentro de las actividades o la tarea ese saber adquirido, ¿no? Y entonces vemos la importancia de cada uno de estos peldaños de la pirámide, sabiendo que la única forma de trabajar competencialmente es llegando hasta arriba, ¿no? Que habitualmente en muchas prácticas docentes nos hemos quedado en la base, ¿no? Que son los ejercicios. Y a partir de esos ejercicios se hace un tipo de evaluación, con lo Correcto. cual... A partir de ahí tendríamos, esto sería la parte de la transposición didáctica, ¿no? Y luego nos queda el siguiente pilar sobre el que se sustenta, que es la evaluación, ¿no? Los elementos de la evaluación, y es decir, asociar instrumentos de evaluación a las evidencias que estamos trabajando en las aulas, ¿no? Y eso daría para otro podcast seguramente. Sí. Y luego... Cuenta con ello. Perfecto. Y luego tener presente también que desde hace un tiempo y con la llegada del DUA dentro de la educación un poco, ¿no? Hemos visto que integrando elementos del diseño universal para el aprendizaje hacemos que la UDI, además de unidad didáctica integrada, sea unidad didáctica integrada inclusiva. ¿Okay? Y entonces ahí vemos que en el diseño de las experiencias, del diseño de las UDIs, estamos consiguiendo gran parte o adelantando mucho camino en relación a la parte de la inclusión. Esta parte de la inclusión, que siempre ha existido la intención de incluir al alumnado con diferentes problemáticas, ahora es mucho más visible cuando se intenta hacer ver que no se trata de centrar la visión en los que tienen un problema concreto, sino de dar cabida a todo tipo de alumnado, ¿no? Vosotros habéis hecho cambios básicos, profundos, lo habéis simplemente, tal como tenéis implementado, ha sido un añadido más que ha enriquecido. ¿Cómo os habéis encontrado cuando lo habéis incorporado? Sí, nosotros nos hemos dado cuenta que después de haber
todas las orientaciones que da el diseño universal para el aprendizaje, después de responder ciertas preguntas alrededor de si lo que estás proponiendo en el aula es inclusivo o no, nos dimos cuenta de que solo con diseñar una UDI bien hecha ya estábamos respondiendo a la mayoría de las preguntas que se planteaban, ¿no? Sobre inclusión. Y luego, además de esto, el decreto curricular en Comunidad Valenciana pues hace especial hincapié, y ahí, pues bueno, por ejemplo, Antonio Márquez es un maestro, ¿no?, en cuanto a la inclusión, y él dice pues la detección de esas barreras, ¿no?, que muchas veces él puso el foco en uno de los talleres en Yasedu diciendo que las barreras no la tenían niños, sino que la tenía nuestra actividad, ¿no? Entonces, esa detección de barreras del grupo seguramente también nos va a dar un conocimiento mayor de cómo es el grupo que se acerca a nuestro aula, y a partir de ahí, si mi unidad es X, mi unidad tiene que ser flexible para que en el diseño de la secuencia de actividades, las actividades se adapten lo mejor posible. Ya en su redacción van a ser inclusivas, pero luego ya tendré en cuenta diferentes variables porque cada grupo, cada persona es diferente, lógicamente. Pero si yo ya dentro del diseño estoy utilizando rutinas de pensamiento, estoy utilizando pedagogías ágiles, estoy utilizando cooperativo y demás, esa actividad en sí misma ya se está haciendo más inclusiva. Y luego, a la tarea, por ejemplo, al producto final, todo el alumnado del aula debe de llegar, ¿vale? Incluso alumnos con necesidades altas, significativas, están haciendo productos finales lógicamente no al mismo nivel que sus compañeros, pero también dentro de la misma unidad, ¿no? Vosotros, desde Yastedu o desde Escuela de Maestros concretamente, dais formación a centros y a profes que quieren cambiar la forma que tienen de trabajar dentro del aula, que no sé por dónde comienza. ¿Cuál es la primera pregunta que le hacéis a estos docentes o estos centros? Porque supongo que os conocen. La UDI, que nosotros queremos cambiar la programación. ¿Esa es la pregunta básica que os hacen o realmente os vienen con otro tipo de preguntas? Las demandas son variadas, ¿no? Pero habitualmente muchas de ellas van relacionadas con la parte, sobre todo, de los informes de evaluación competenciales, del cambio de norma. Esto ha aumentado muchísimo la demanda. Se ha visto siempre como una debilidad la parte de la programación por parte de los profesores, pero es un momento de convertirlo en oportunidad. ¿Por qué? Porque tienes una nueva norma, tienes una nueva oportunidad de conocerla y de a partir de ella diseñar tus propias unidades didácticas, ¿no? Ahí nosotros hemos tenido siempre, lo hablamos, ¿no? Y es que tiene que ser así, es que son esos golpes de suerte que van habitualmente, que suceden, y nosotros tuvimos la suerte de acogernos a este modelo, de trabajar sobre él, de mejorarlo, de adaptarlo, de hacerlo propio durante los años, ¿no? Y esto es un recorrido que realmente es el que invitamos a hacer a los centros, cada uno en la medida de lo posible y dependiendo de su momento, porque lógicamente no siempre una formación puede ser bien recibida por un claustro, y eso es entendible porque estamos hablando de un proceso de transformación. Y luego, sobre todo, creo que lo que nos da mucha autoridad es que lo que llevas a los centros, o lo que podemos hablar hoy tú y yo aquí, es lo que yo mañana o ayer o esta mañana he estado haciendo en el colegio, y eso realmente se palpa y se ve que es muy... te da esa autoridad, ¿no? Doy fe de eso porque cuando los traje aquí al Foro de Educación, cuando los propuse para que el Foro de Educación de Faro de Vigo los trajese, sabía que, bueno, básicamente, como se suele decir de forma muy simple, lo petaron en su formación, porque, bueno, era ver un montón de profesores alrededor con los ojos como platos, diciendo, pero ¿cómo no sabía yo de esto antes, ¿no? Mi pregunta es, cuando hay esas peticiones que muchas veces van ligadas a esa urgencia de me piden esto para mañana, ¿cómo lo hago hoy? Esos informes competenciales, necesitan una transformación. ¿Qué es antes? ¿La necesidad de transformar o de transformarme o transformarnos o tener un líder? Pues mira, nosotros seguimos el modelo que hemos seguido en el cole, y es que primero, es que hemos hablado alguna vez, lo conoces de oídas, y es Rafa, es nuestro director. Él es un líder real,
de los que realmente van haciendo camino y que te van dejando hacer a los demás para que todo vaya dentro de una visión compartida, ¿no? En ese caso, es importante decir que nosotros dimos pasos que para mí en su momento me parecían muy lentos. Pasos que realmente no entendía cómo la gente no se subía tan rápido al tren que estaba marcando nuestro líder, ¿no? Y eso hay que comprenderlo también. Cada uno tiene su momento y tiene su particularidad y realmente no todo el mundo va a aceptar esos cambios de forma tan ágil, ¿no? Como nos gustaría habitualmente. Eso es lo primero. Y luego que las transformaciones van viniendo, para mí, desde lo que he vivido en el cole y la suerte que he tenido, desde las aulas. Es decir, se van transformando aulas y eso va transformando el colegio. Y entonces la transformación va desde abajo hacia arriba. Y no viene impuesta por nadie, que era lo que a mí me pedía el cuerpo en ese 2010, 2011, 2012. Imponer este modelo ya. No era así. Y Rafa lo tenía muy claro y se tenía que hacer de forma progresiva y tranquila y sabiendo que si íbamos con urgencia, pues íbamos mal, ¿no? Pero tiene que nacer desde ese liderazgo, desde esa visión y luego tener gente que apriete y que lidere dentro del grupo, de los grupos, pues como puede ser Guillermo, que tú sabes que Guillermo donde va, pues lo hace todo, arrasa con todo, ¿no? Porque él llega un par de años después al cole y no es que se suba al barco, sino que lo pasa a capitanear y se pone a incluir además todo el tema de la tecnología educativa. Y luego conoces a Chimo también, aparece Chimo que viene en medio de rebote al cole porque venía solo a arreglar todo el tema de ordenadores y demás y se queda como profe y ahora mismo es el jefe de estudios. Y luego llega Víctor que ingresa mete a los nenes en 3 años y se deja la Fundación Trilem haciendo formaciones por toda España para ser profe también con nosotros. Claro, son gente que poco a poco lo que va haciendo es que la rueda cada vez se haga más grande, que la bola de nieve se haga más grande y que la gente vea que la forma es esa, ¿no? Y como son gente tan buena, como son gente que le gusta estar con la gente, ayudar y colaborar y sin egos y sin ninguna intención de destacar, pues las cosas van fluyendo. Pero todo esto, y en todo esto me encuentro yo por ahí, que es lo que te decía antes, golpe de suerte de juntarte con gente que es buenísima, que es maravillosa y que no puedes no estar de su equipo, ¿no? Es el único equipo que existe. Creo que has dado la mejor definición de liderazgo distribuido que he oído en mi vida. Porque realmente no recuerdo, sé que es un profesor súper conocido, ahora no me sale el nombre, pero vamos, más que conocido, que decía que no puede haber un buen profesional si no hay una buena persona detrás, ¿no? Y en este caso, que los conozco, son, bueno, magníficas personas que, tú has dicho, esa falta de lucha de egos, no lo necesitan, no necesitan demostrar ningún galardón ni ninguna medalla, porque básicamente no va con ellos, ¿no? Y eso supongo que hace que la masa crítica de personas no haga más que crecer, ¿no? Y que crecen todos girando en el mismo sentido, que es lo complicado. Pero no sé, nunca he sabido, y acabaré por jubilarme sin saberlo, si es primero el líder que permite eso o el barco que conduce el líder ya tiene esa dinámica y el líder simplemente marca el camino. No lo sé, es una duda existencial que tengo. ¿En tu opinión? En este caso ha sido desde el liderazgo primero individual. En ese caso, en este momento estaba Sor Julia, después vino Sor Paquita, gente que dejó hacer, que son gente de la entidad titular que dejó mucho. Confío mucho en la visión que tenía Rafa y le acompañó y la mejoró incluso. Y ese liderazgo vino de él. A partir de ahí, lo que ha hecho él es que cuando ha visto y ha detectado que gente de su alrededor puede aportar más en algún área o en alguna competencia, le ha dado un liderazgo, pero no con una presión, sino que le ha ido dejando florecer, ¿no? Le ha ido dejando hacer. Y eso es algo que no se puede forzar. Lo ha hecho así y lo ha hecho natural. Entonces eso es lo que ha hecho que se generen otros liderazgos en otra escala, pero que no lo notabas como quiero destacar o quiero hacer
para después ser otro líder más arriba. No hay arriba ni hay abajo. Es como, aporta lo que puedas, que esto es un proyectazo que es nuestro. Esto es nuestro y esto lo hacemos entre todos, ¿no? Y cuando te hablo de Chimo, te hablo de Víctor, te hablo de cualquier profe de los que tenemos cerca, porque son gente que realmente pues se siente partícipe del proyecto, y eso, claro, si es tu proyecto, ¿cómo le vas a fallar? Claro, exactamente es eso. ¿Dirías que la SUDIS es vuestra marca de la casa? Sí, por supuesto. Es la marca de la casa porque nos ha permitido hacer todas las mejoras y todas las implementaciones o todo lo nuevo que va sonando por ahí, porque tú también eres consciente de que la educación va un poco por modas, ¿no? Y ahora se llevan las rutinas de pensamiento, y ahora se lleva la gamificación, y si no gamificas no haces nada. Y después, cuando el cooperativo pegó mucho, pues el cooperativo. Entonces, qué bueno fue que nosotros siempre hemos tenido este marco de documentación, de planificación, que nos ha servido para introducir todos estos aspectos de forma no forzada. Cuando ha quedado bien dentro de la secuencia de actividades utilizar rutinas de pensamiento, las hemos utilizado y ya las hemos hecho como propias, para saber que dentro de la actividad de motivación casi sí o sí va a haber una rutina de pensamiento. Pero no ha sido para nada forzado, no hemos dado bandazos. Entonces eso siempre nos ha dado esa estructura, ese paraguas para ir haciendo muchas probaturas con todo, con la parte de la evaluación, con la parte de la inclusión, con la parte de la metodología, pero siempre tranquilos, porque estábamos abrazados por ese cinturón, ¿no? Qué bonito sería trabajar en ese cole, solo por la gente que trabaja ahí. ¿Cómo ve la educación? Os digo, de verdad que es impagable conocerlos, porque son unos auténticos frikis de la educación, bien entendidos y con una idea muy clara. Creo, alguna vez he estado en alguna de sus formaciones, con el tema de las SUDIs concretamente, y me parece un marco que deberíamos tener más presente, porque creo que nos da cierta seguridad en el momento que lo utilizas y lo haces tuyo. Te deja muy claro qué puedes hacer, cómo implementarlo en el aula, que es muchas veces donde nosotros pues fallamos, como en la planificación, ¿no? Que es algo muy importante. David, muchísimas gracias. No te robo más tiempo, sé que es muy tarde, así que hoy lo vamos a dejar aquí. Te agradezco muchísimo que nos hayas hablado de las SUDIs. Pondremos en las notas, lo buscaré, me encomiendo buscarlo y ponerlo en las notas, dónde está ese documento puente que nos puede servir, y todo lo relativo a las SUDIs, para que podáis consultarlo, porque me parece tremendamente importante y tremendamente valioso para nosotros como docentes. Muchas gracias. Recursillistas, la semana que viene mejor no puede ser, lo siento. Gracias, Manel. Hasta luego. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.